La nieve caía sin piedad sobre los muros del castillo de Carlisle, cuando un llanto débil interrumpió el silencio. Alguien había dejado un bebé, solo, en una canasta, frente a la puerta de un matrimonio que ya no se hablaba. Lo que ocurrió después cambió la historia de todo un reino. Bienvenidos a Cuentos de Época. ¿Desde dónde nos estás viendo? Prepárate, porque esta historia no solo te va a conmover, te va a hacer creer de nuevo en el poder del amor verdadero. El castillo de Carlisle, encaramado sobre los riscos de piedra de las tierras altas, había resistido guerras, inviernos y reyes. Pero en su interior, el duque Thane y la duquesa Ilyana llevaban años resistiéndose el uno al otro. Desde la muerte de su hijo, Caelum, el silencio se había vuelto costumbre. Compartían mesa pero no palabras. Dormían bajo el mismo techo, pero como desconocidos. Él se refugiaba en los establos, ella en los ventanales, bordando como si con cada puntada pudiera zurcir el alma rota. Los criados no decían nada, pero todos sabían que el matrimonio estaba por romperse. Algunos aseguraban que ella ya había pedido volver a la casa de sus padres. Otros murmuraban que el duque, aunque jamás lo admitiría, pensaba marcharse en cuanto terminara el invierno. Hasta que llegó la sexta. Fue una mañana de febrero, poco después del amanecer. La nieve aún cubría los caminos y la cocina apenas comenzaba a encender el fuego. Elspeth, ama de llaves del castillo, se dirigía a la entrada principal para recoger la leche dejada por los pastores cuando se detuvo en seco. Allí, justo frente a la gran puerta de roble, había una cesta de mimbre. Envuelta en una manta de hilo grueso, bordada a mano con hilos rojos y dorados, descansaba una criatura, un bebé. Dormía con la calma de quien no sabe que ha sido abandonado. Elspeth soltó un grito que atrajo a medio castillo. En pocos minutos, la duquesa Ilyana bajaba las escaleras, aún en bata de dormir, seguida por Thane, con el ceño enfruncido. Se acercaron al umbral helado, sin entender lo que veían. ¿Quién lo dejó?, preguntó Thane, mirando hacia la colina. No hay huellas. El viento las borró, dijo Elspeth. El bebé se movió, como si el frío hubiera tocado su piel. Ilyana, sin pensarlo, se agachó y lo envolvió mejor con la manta. Lo tomó en brazos. Thane no dijo nada. «Está sano», susurró ella. «Apenas tiene unos días. Había una carta dentro de la cesta, una hoja arrugada, escrita con tinta corrida por la humedad. No, puedo darle lo que merece, pero ustedes sí, lo dejo con esperanza, no con culpa». No decía nombre, no había firma. Lo lógico habría sido enviarlo a la parroquia o a los cuidadores de la aldea. Pero nadie en el castillo se atrevió a mencionar esa opción, al menos no frente a la duquesa. Esa misma noche, Ilyana ordenó preparar la antigua habitación de Caelum. Las sábanas fueron lavadas, el fuego encendido. El bebé, a quien ella llamó Thorin, sin saber bien por qué, fue acostado en la misma cuna de madera clara donde su hijo había dormido por última vez. El duque, desde el umbral, observó en silencio. «Es solo por esta noche», dijo, como si necesitara aclararlo. «Lo sé», respondió ella, sin apartar la vista del niño. Pero ninguno de los dos imaginaba que esa noche sería el primer paso hacia algo que ni el luto, ni el tiempo, ni el orgullo habían podido sembrar: la ternura compartida. Durante los primeros días, Thorin durmió sin sobresaltos en la habitación que una vez fue de 1900 Caelum. No lloraba con fuerza, pero cuando lo hacía, su llanto rompía el aire del castillo como un llamado inesperado. Nadie se atrevía a hablar del tema directamente. No había órdenes formales ni acuerdos pronunciados. El bebé simplemente se quedó. Ilyana se encargó de alimentarlo, de cambiarlo, de bañarlo. No pedía ayuda, no la esperaba, pero cada vez que se inclinaba sobre él,
Su rostro parecía más suave. Su voz, apenas un susurro, volvía a acariciar las palabras. Thane evitaba la habitación. Lo intentaba, pero por las noches, mientras fingía leer en la biblioteca, sus oídos se tensaban al menor sonido proveniente del piso superior. Un llanto, un movimiento, una risa. Una noche, bajando del establo con las botas cubiertas de barro, se cruzó con Illyana en el pasillo. Ella llevaba a Thorin en brazos, dormido contra su pecho. Se detuvieron uno frente al otro. No se tocaban, no se miraban hace semanas. ¿Le pusiste nombre?, preguntó él, sin saber por qué. Thorin, respondió ella con firmeza suave. Lo vi y lo supe. Suena a algo fuerte. Es fuerte. Iban a seguir de largo, como tantas otras veces, pero ella, antes de girar, murmuró: «Tiene tus ojos». Thane no respondió. Pero esa noche, en lugar de dormir en su ala, caminó en la oscuridad hasta el umbral de la habitación del bebé. Se quedó de pie, en silencio, observando cómo la luz del fuego danzaba sobre la cuna. A la mañana siguiente, Illyana encontró sobre la mesa del comedor una cuchara de plata, pulida con delicadeza. Era la misma que usaba Caelum. No dijo nada, pero la colocó junto al plato de papilla de Thorin. Los pequeños gestos continuaron. Un juguete de madera que apareció en la cuna, unos pañales secos ordenados junto al fuego, flores silvestres en un jarrón olvidado. Ninguno de los dos admitía nada, pero los silencios comenzaban a ser menos pesados. Elspeth, que lo había visto todo desde los tiempos del padre de Thane, no dijo palabra. Solo sonreía por las esquinas, como si supiera que algo viejo estaba volviendo a nacer. «El amor no siempre grita», murmuró un día al pasar junto a las doncellas. «A veces susurra, a veces ni siquiera se oye, pero está». Un domingo, cuando el sol quebró la neblina después de días de lluvia, Illyana salió con Thorin en brazos al jardín interior. Se sentó bajo el sauce, junto al pequeño estanque, como hacía cuando Caelum vivía. Thane la observaba desde la galería. Dudó, dio un paso, luego otro. Finalmente, se sentó a su lado. No se dijeron nada durante largos minutos. Solo miraban al bebé. Él movía los brazos con torpeza, intentando atrapar la luz que se filtraba entre las ramas. «A veces pienso que no debería haberlo traído aquí», susurró Illyana. «No es justo para él crecer en un lugar lleno de dolor». Thane bajó la mirada. «Tal vez por eso mismo está aquí». Ella giró el rostro, sorprendida por la frase. No esperaba tanto, no de él. ¿Y si un niño puede curar lo que no pudimos curar nosotros? Ella tragó saliva. ¿Y si no lo logra? Thane alzó la vista, y por primera vez en años la miró de verdad. Entonces al menos habrá sido el intento más valiente que hicimos. Esa noche cenaron juntos, solo ellos, sin sirvientes, sin formalidades. Thorin dormía en una canasta junto al hogar, y cuando Elspeth pasó por la puerta, contuvo el aliento. Allí estaban, Illyana sonriendo con timidez, Thane sirviéndole vino con manos firmes, y entre ambos un silencio distinto. No era ausencia, era paz, y aunque ninguno lo supiera aún, aquel momento marcaría el comienzo de algo que tiempo después el mundo recordaría como la reconstrucción más hermosa jamás vivida entre muros de piedra. El castillo de Carleith siempre había sido frío, pero no por el clima. Sus muros guardaban memorias con demasiada dignidad como para permitir calidez. Sin embargo, algo empezaba a cambiar. No era solo el fuego encendido en las estancias. Era la forma en que Illyana dejaba entreabierta la puerta de la habitación del bebé. O la manera en que Thane comenzaba a dejar sus armas en el pasillo para entrar sin ruido. Thorin dormía tranquilo.
Pero cuando despertaba, sus ojos grandes recorrían el espacio con la curiosidad de quien aún no conoce la tristeza. Esa inocencia, esa calma, afectaban a todos, incluso a ellos. Una tarde, Illyana encontró en el desván una caja cerrada con el nombre de Caelum grabado en la madera. Dudó en abrirla. Hacía años que no lo hacía. Thane la encontró sentada en el suelo, con la caja abierta entre las piernas y los ojos vidriosos. ¿Puedo?, preguntó, acercándose con cuidado. Ella asintió. Dentro había pequeños tesoros. Una bufanda con el nombre de su hijo bordado a mano, un dibujo torpe de un caballo, una piedra lisa que había recogido en el río y juraba que era mágica. Solía esconderla bajo su almohada, murmuró Illyana. Thane la tomó con delicadeza. Decía que lo protegía de las pesadillas. ¿Recuerdas cómo dormía abrazado a ti? Recuerdo, dijo él, y su voz se quebró por primera vez. Illyana dejó la piedra sobre la cómoda. Luego tomó aire. Pensé que nunca podríamos volver a hablar de él sin que doliera como el primer día. Thane no respondió. Solo se sentó junto a ella, y por primera vez en años sus manos se rozaron. Aquel día bajaron juntos al jardín. Thorin ya comenzaba a reír con pequeños sonidos que derretían cualquier silencio. Thane lo cargó por primera vez. Temblaban sus manos, pero no de miedo. Era algo más profundo, una mezcla de respeto, temor y ternura contenida. Thorin, al sentir el calor de su pecho, estiró los brazos y apoyó la cabeza contra su hombro. Illyana los miró en silencio, y algo dentro de ella se soltó. Esa noche, Illyana pidió que la habitación matrimonial fuera abierta nuevamente. Llevaba máis de 2 anos trancada, usada apenas para guardar roupas ou pasar direto para outra ala do castelo. La cama estaba intacta, el polvo retirado esa misma mañana, y las velas, encendidas por Elspeth antes de retirarse, lanzaban sombras suaves sobre las paredes de piedra. Thane entró sin decir palabra. Ella ya estaba allí, sentada en la ventana, mirando hacia los riscos. ¿Te acuerdas de cuando llegamos aquí por primera vez?, preguntó ella. Llovía tanto que casi cancelamos la ceremonia. Y tú insististe en que no importaba si el mundo se caía a pedazos mientras estuviéramos juntos. Thane suspiró. A veces me pregunto qué nos rompió primero, si la muerte de Caelum o lo que éramos antes de perderlo. Tal vez fue Ludodo, dijo Illyana con la voz baja, pero no quiero seguir huyendo. Thane se acercó, tomó su mano. No hubo beso, no hubo promesas, solo el reconocimiento sereno de 2 personas que, después de estar rotas por tanto tiempo, decidían empezar a remendarse desde el silencio compartido. En la habitación del bebé, Thorin dormía con un gesto tranquilo. Y esa noche, en el centro de un castillo que había sido tumba y ahora volvía a latir, el amor no volvió como un incendio. Volvió como una brasa, silenciosa, persistente, viva. El clima empezaba a cambiar. Las nieves se derretían lentamente sobre los caminos empedrados y los primeros brotes verdes asomaban entre los muros húmedos del jardín interior. El castillo, que durante años había respirado como una casa cerrada al amor, ahora abría sus ventanas a la luz. Thorin dormía en la antigua habitación del ala este, bajo un dosel de lino blanco que Illyana había reparado con sus propias manos. Thane pasaba por allí cada mañana, sin anunciarse, solo para asegurarse de que el fuego estuviera encendido y el aire cálido. A veces se quedaba mirando al niño dormir y otras veces se marchaba sin hacer ruido. Todo se había transformado, aunque nadie lo nombrara. Una mañana, mientras Illyana daba el pecho a Thorin junto al ventanal, Elspeth entró en la sala con una canasta entre los brazos. Había salido al pueblo temprano para conseguir mantequilla, pero traía más que provisiones.
Las mujeres del mercado no paraban de hablar, dijo mientras dejaba la canasta sobre la mesa. Iliana no respondió de inmediato. Terminó de cubrir al bebé con la manta y lo hizo eructar con ternura antes de mirarla. ¿Qué dicen ahora? Elspeth dudó. Que el niño no es de ustedes, que es de alguna sirvienta que lo abandonó y ustedes lo ocultaron para evitar un escándalo. Otros dicen que lo compraron, que la duquesa está fuera de sí. Iliana asintió lentamente. Supongo que es más fácil creer eso que aceptar que el amor puede volver a tocar a una casa rota. La gente teme lo que no entiende, respondió Elspeth. Pero yo vi cómo se miran tú y el duque, y créeme, hay cosas que ni los rumores pueden apagar. Esa misma tarde, Iliana pidió bajar al pueblo. Quería presentarse ante la aldea sin miedo, con la frente en alto, como la mujer que alguna vez fue, firme, noble y capaz de sostener su decisión sin temer al juicio. Thane no lo dudó. Ordenó ensillar los caballos, preparó una cesta con pan fresco y algunas flores secas del jardín. Cuando Iliana apareció en el vestíbulo con Thorin en brazos, él la miró como si la viera por primera vez. «Estás hermosa», dijo sin pensar. Ella no respondió, pero una sonrisa le bailó en los labios. La aldea no estaba lejos, a menos de media jornada a caballo, serpenteando por caminos flanqueados por helechos y piedras antiguas. La gente del pueblo los vio llegar antes de que cruzaran la plaza central. Algunos niños corrieron hacia sus madres, otros se quedaron observando con la boca abierta. Iliana llevaba a Thorin sujeto a su pecho con una faja de lino. Caminaba con paso sereno, sin altivez, pero sin rendirse. El bebé dormía tranquilo, ajeno a las miradas. Pasaron por la panadería, el taller de cerámica, la fuente central. Nadie los detuvo, pero tampoco los saludaron. Los murmuros eran un río sordo que crecía a sus espaldas. Una mujer de edad avanzada, vestida de negro, se acercó por fin. «Ese niño no es vuestro». La frase cayó como una piedra en medio del silencio. Iliana levantó la vista. «No, pero lo es ahora». La mujer frunció los labios, como si quisiera replicar, pero no lo hizo. Dio media vuelta y se alejó lentamente. De regreso al castillo, Thane no dijo una palabra. Cabalgaba con la mirada fija en el camino. Iliana sostenía a Thorin con más firmeza de la necesaria. Cuando cruzaron los portones, ya no eran los mismos que habían salido esa mañana. Habían cruzado un umbral invisible, el de la decisión. Esa noche, cuando el fuego crepitaba, suavemente en la gran sala, Thane entró con un pergamino en la mano. Era un documento oficial, aún sin completar. Un acta de adopción. «Lo preparé esta mañana», dijo colocándolo sobre la mesa. «No tenemos que firmarlo, pero si lo hacemos, el mundo ya no podrá negar lo que nosotros ya sabemos». Iliana se acercó. Miró el documento. Leyó las líneas vacías. Luego, alzó la mirada hacia su esposo. «¿Y qué somos nosotros?» ¿Nosotros? Sí. Somos dos personas cuidando a un niño. ¿O somos una familia otra vez? Thane respiró hondo. Somos lo que decidamos ser, pero este niño ya es nuestro. Iliana tomó la pluma. No temblaba su mano. Firmó. Thane hizo lo mismo. Y en ese instante, sin aplausos ni testigos, Thorin se convirtió en Caerleith por derecho y por amor. Días después, la noticia llegó al pueblo. No por anuncios ni bandos oficiales, sino por la comadrona que asistía al castillo cada semana y que no pudo contener su emoción. La duquesa volvió a reír, dijo, y el duque volvió a tocar el piano. ¿Lo creen? La historia se esparció, y con ella, algo inesperado. Una mañana, Elspeth encontró una pequeña cesta frente al portón del castillo. Dentro había una nota. No puedo criarla.
pero ustedes sabrán amarla mejor que yo. Era una niña recién nacida, llena de salud, con los ojos bien abiertos. Illyana la abrazó en silencio. No preguntó quién la había dejado. Solo la sostuvo junto a Thorin. Y cuando Thane llegó, se quedó de pie junto a ella, sin decir palabra. «¿Qué haremos?», preguntó Illyana con voz baja. «Lo mismo que hicimos con él», respondió el duque. «Amarla y seguir». Esa noche, mientras el castillo dormía, Thane e Illyana se miraron largo rato desde sus almohadas. No se tocaron, no dijeron palabras dulces, pero sabían que el mundo había cambiado. Habían abierto una puerta que ya no podían cerrar. Y aunque no lo sabían aún, aquel segundo niño abandonado no sería el último. Las lluvias de primavera trajeron consigo algo más que el verdor en los riscos y el canto de los pájaros. Trajeron rumores, y con ellos llegaron pasos suaves, notas anónimas, decisiones dolorosas envueltas en mantas de lana. Después de la llegada de la niña, comenzaron a aparecer otras cestas. Primero, una cada 2 semanas. Luego, 2 en una misma mañana. Todas dejadas frente al portón principal del castillo, justo al amanecer. Ninguna tenía firma, ninguna pedía perdón. Solo dejaban bebés y esperanza. Elspeth fue la primera en notar el patrón. «No es casualidad», dijo una tarde, mientras Illyana bañaba a uno de los recién llegados. «Alguien corre la voz. Alguien les dice que aquí no se pregunta. Aquí se cuida». Illyana levantó la mirada. Tenía el cabello recogido con un lazo blanco y las mangas remangadas hasta el codo. Su expresión ya no era de duelo, era de propósito. Entonces no es rumor, es refugio. Thane mandó limpiar 3 habitaciones más. Abrieron una ala entera del castillo que llevaba años cerrada, sellada desde que los conflictos con los clanes vecinos la habían vuelto insegura. Ahora esas paredes antiguas volverían a escuchar llantos de cuna y risas de infancia. Él mismo construyó nuevas cunas, con madera traída del bosque. Reforzó las ventanas, mandó traer mantas, leche, telas suaves. No era una caridad, era una forma de amor. Y aunque nadie se atrevía a pronunciarlo, el castillo se estaba convirtiendo en algo que iba más allá de una noble casa. Una tarde, mientras el sol iluminaba el salón principal, Illyana salió al jardín con los pequeños. Thorin caminaba ya, tambaleante pero decidido, y lo seguían 2 niñas de ojos grandes y un niño que aún no hablaba, pero reía con todo el cuerpo. El pasto estaba húmedo, pero no importaba. Illyana se sentó bajo el sauce, donde antes lloraba en soledad. Thane llegó poco después. No traía capa ni espada, solo una pequeña flauta de madera. «¿Desde cuándo tocas eso?», preguntó ella sorprendida. «Desde antes de que tú aparecieras en mi vida», respondió él, sonriendo. Se sentó a su lado, tocó una melodía simple, una canción que Calum solía cantar con la voz rota de niño. Y entonces Illyana comenzó a llorar, no de dolor, de plenitud. «¿Sabes qué es esto?», dijo ella con la voz temblorosa. «¿Qué?». «Esto que tenemos, este momento». Thane la miró. Thorin dormía con la cabeza en su regazo. «Es lo que creímos imposible». Illyana asintió. «Y lo construimos sin querer, sin planearlo, solo siendo lo que necesitábamos ser». «¿Y qué somos ahora?». «No, lo sé», dijo ella, «pero estamos bien, y eso es más de lo que pedí». Al día siguiente llegó una mujer con el rostro cubierto por un velo gris. No dejó un niño, tocó el portón y pidió hablar con la duquesa. Illyana la recibió en la capilla, con Thorin en brazos. La mujer temblaba, su voz era baja. «He escuchado lo que hacen. Sé que nadie pregunta, solo reciben». «Así es», respondió Illyana. La mujer extendió la mano. No traía una carta, ni dinero, solo una pequeña cruz de madera. «Esto pertenecía a mi hija,
Murió dando a luz. El niño no sobrevivió, pero si algún día nace otro y yo ya no estoy, quiero que lo traigan aquí. Iliana tomó la cruz. No dijo nada, pero la guardó en el relicario junto al rosario de su madre. Una noche, Elspeth se sentó junto a la chimenea con una libreta en las manos. Empezó a anotar nombres, fechas, características. «¿Qué haces?», preguntó Thane. «Llevo el registro. Si alguien pregunta por ellos cuando crezcan, querrán saber quiénes fueron antes de llegar aquí». «¿Y cómo los llamas?». Elspeth lo miró. Sus ojos, viejos pero vivos, brillaban con suavidad. «Los llamo hijos del castillo». Poco a poco, el pueblo dejó de murmurar. Las cestas dejaron de parecer escándalos, y los ojos que antes juzgaban comenzaron a mirar con respeto. Una joven campesina ofreció leche de sus propias vacas. Un anciano tejió mantas para los más pequeños. Un grupo de mujeres del mercado dejó una bolsa con pan fresco en la puerta sin firmar. Iliana, al recibirla, sonrió. «No nos aplauden, pero ya no nos temen». «Y eso basta», respondió Thane. Una noche, cuando todos dormían, Iliana se levantó de la cama, bajó descalza por las escaleras y fue hasta la galería que daba al ala sur. Allí, en la penumbra, se detuvo a mirar el corredor iluminado por velas. Cada habitación contenía una historia, un abandono, una renuncia, pero también una nueva promesa, y por primera vez pensó en voz alta: «Tal vez esto era nuestro destino». Thane, que la había seguido en silencio, la abrazó por la espalda. «O tal vez lo elegimos». Y ella supo en ese instante que no importaba cuántos más llegaran. El castillo ya era hogar. Los días eran más largos. El sol, aunque aún tímido, calentaba con suavidad los muros del castillo de Caerleith. El jardín comenzaba a florecer con colores suaves, violetas silvestres, lirios blancos y los primeros rosales que Iliana plantó con ayuda de dos de las niñas mayores. La rutina se había vuelto sagrada. Cada bebé tenía su turno para el baño, su canción para dormir, su manta preferida. Thane y Elspeth diseñaban un pequeño sistema de turnos para las comidas. Todo estaba en orden, todo respiraba con ritmo de hogar. Hasta que llegó él. Fue al caer la tarde. No hubo cesta, no hubo nota, ni siquiera un llamado a la puerta. Simplemente apareció. Un niño de unos 10 años, flaco como un junco, con la ropa rasgada, los pies descalzos y la mirada dura como piedra. Lo encontraron sentado en las escaleras del establo, con las manos envueltas en un trozo de cuero viejo. No hablaba, no lloraba, no pedía nada. Thane fue el primero en verlo. «¿Estás perdido?», preguntó, agachándose con cuidado. El niño no respondió. Bajó la cabeza, pero no por vergüenza, por orgullo, como quien se niega a dar las gracias antes de recibir. «¿Tienes nombre?», insistió Thane. «No lo recuerdo», murmuró por fin, con voz ronca. Elspeth se acercó poco después. Le ofreció un cuenco de sopa caliente. El niño no la aceptó de inmediato. Solo después de olerla con desconfianza, la tomó con las 2 manos y comió en silencio. Iliana, al enterarse, bajó al patio, no con temor, sino con una intuición que le pinchaba el pecho. «No es un bebé», dijo al ver al niño desde la galería. «No vino para quedarse, al menos no por decisión propia». «Pero vino», respondió Thane, «y eso dice más de lo que parece. ¿Y si solo está escapando?». Entonces llegó al lugar correcto. Los primeros días fueron tensos. El niño, quien llamaron Iwan, solo para poder llamarlo de alguna manera, no dormía en cama. Prefería el suelo de piedra, junto al fuego. No hablaba con nadie. Observaba a Thorin y a los demás niños como si fueran de otro mundo.
Cada vez que alguien se acercaba con afecto, él se alejaba. No toleraba las preguntas, no aceptaba caricias. Una vez, al intentar cortarle el cabello enmarañado, se revolvió como un animal herido. «No es salvaje», dijo Illyana esa noche, hablando con Thane frente a la chimenea. «Es alguien que ha sido tocado por el abandono de muchas formas». «Nosotros también lo fuimos», respondió él, «pero tuvimos la suerte de tocarnos el uno al otro a tiempo». Una tarde, Ewan rompió un jarrón de porcelana. Fue un accidente, pero no esperó castigo. Corrió hacia la puerta principal e intentó huir. Thane lo interceptó a caballo, a pocos metros del bosque. «¿A dónde vas?» «A donde nadie me mire como si fuera a romper algo más». Thane desmontó, se agachó. No había ira en su voz. «Aquí también rompimos muchas cosas, Ewan, cosas que no se pueden reemplazar, pero nos quedamos. Y aprendimos a arreglar lo que sí se puede». El niño no respondió, pero no volvió a intentar escapar. Días después, Illyana lo encontró en la biblioteca. Estaba hojeando un libro con los dedos sucios, sin leerlo. Solo pasaba las páginas, como quien busca algo que no sabe nombrar. «¿Quieres aprender?», preguntó ella. Ewan la miró con desconfianza. «¿Para qué?». «Para nombrar las cosas. Cuando no puedes, nombrarlas duelen más». El niño cerró el libro y por primera vez preguntó: «¿Puedo empezar por tu nombre?». «Illyana», dijo ella sentándose a su lado. «Illyana», repitió él en voz baja, como probando una palabra nueva. Desde entonces, las cosas comenzaron a cambiar. Lentamente, Ewan no se volvió un niño alegre, pero dejó de huir. Empezó a ordenar su lecho, a compartir el pan, a cuidar a los más pequeños cuando Elspeth no alcanzaba a todos. Un día, Thorin se cayó al intentar caminar por las escaleras. Ewan lo atrapó antes de que rodara. Nadie lo vio, nadie lo aplaudió, pero esa noche se sentó más cerca del fuego. Y no durmió solo. Fue entonces cuando Illyana comprendió que el orfanato no era solo un refugio para niños abandonados. Era también un lugar para los que creían no merecer quedarse. Una noche, sentados juntos en la terraza del ala oeste, Thane le dijo en voz baja: «Hemos construido algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos». «Lo sé», respondió ella, «y aún así, cada día me sorprende. ¿Crees que podamos sostenerlo?». Illyana miró al horizonte. Desde allí se veía el bosque, el río, las casas lejanas, y también en el jardín las risas que antes eran solo recuerdos. «No lo sé, Thane, pero si fallamos, que sea intentando amar hasta el final». Y él, que nunca había llorado delante de ella desde la muerte de Caelum, desvió la vista. Porque en esas palabras estaba todo lo que alguna vez soñaron ser. El castillo de Caer Leith ya no era el mismo. Los pasillos, una vez silenciosos, ahora resonaban con pasos descalzos, risas entrecortadas y canciones improvisadas por voces jóvenes. En los jardines crecían flores junto a juguetes olvidados, y la biblioteca se había convertido en aula improvisada, con Ewan enseñando a los más pequeños a escribir sus nombres con letras torcidas. Thorin, que ya caminaba con firmeza, hablaba pocas palabras, pero su presencia seguía siendo el centro natural de todos. Era como si, al ser el primero, su existencia justificara la de todos los que vinieron después. Illyana y Thane ya no hablaban del pasado, hablaban del presente, de cómo dividir las tareas, de cómo hacer que el grano almacenado alcanzara para todos, de cómo pedir ajuda sem parecer súplica, de cómo administrar um lar que havia crescido sem nome oficial. Foi nesse momento de relativa paz que o mundo decidiu aparecer. Uma carruagem com brasões dourados parou diante do castelo em uma manhã cinzenta. Não trazia crianças nem cestas. Trazia autoridade.
Del carruaje descendió el vizconde Harold Thornhill, enviado del Consejo Real para los Asuntos de Caridad. Venía acompañado de 2 escribanos y una joven institutriz con rostro severo. «He oído hablar de su proyecto», dijo al ser recibido en la sala principal, sin quitarse los guantes. «Aunque nadie parece saber exactamente qué es». «No es un proyecto», respondió Illyana con serenidad. «Es un hogar. Precisamente por eso estamos aquí», añadió el vizconde. «Un hogar con más de 20 niños bajo su cuidado debería tener estructura legal, supervisión y, por supuesto, fondos del reino». Thane cruzó los brazos. «¿Y cuál sería el precio?». El vizconde sonrió como quien ha oído esa pregunta muchas veces. «Ninguno, si hacen las cosas bien. Nosotros proveemos alimento, uniformes, materiales, profesores. Ustedes solo deben permitir que una junta revise periódicamente el estado del lugar y que sigan las normas del consejo». «¿Qué normas?». «Horarios, régimen de disciplina, currículo educativo y por supuesto que los niños con ciertas limitaciones sean reubicados en centros más especializados». Elspeth, que escuchaba a distancia, dejó caer una taza. El sonido seco hizo que todos miraran hacia ella, pero la anciana no se inmutó. Illyana mantuvo la compostura. «¿Y si no queremos convertir esto en una institución? Entonces lo convertirán en un problema», dijo el vizconde, esta vez sin rodeos. «Porque la corona no puede ignorar un lugar que crece sin reglas, sin registro y sin control». Esa noche, la tensión en el castillo era palpable. Thane caminaba en círculos frente a la chimenea. Illyana estaba sentada con Thorin dormido en su regazo. Elspeth preparaba infusiones, pero no las servía. Solo las dejaba enfriarse. «No podemos enfrentarlos», dijo Thane. «Si deciden cerrar esto, pueden hacerlo, por ley, por fuerza». «No lo permitirán», respondió Illyana. «¿Y si sí?». Ella lo miró. «Entonces pelearemos, no con espadas, pero con verdad». Al día siguiente, Illyana pidió hablar a solas con el vizconde. Lo llevó al jardín, al lugar exacto donde años atrás había llorado en silencio con Thorin en brazos. «Ve esto», dijo señalando las flores, los bancos de piedra, las ropas pequeñas tendidas al sol. «Aquí no hay desorden, hay vida. Y donde hay vida, hay imperfección». El vizconde no dijo nada, solo observaba. «Los niños que llegan aquí no caben en los moldes del reino. Son salvajes, rotos, llenos de miedos que ni ustedes ni yo podríamos entender. Desde una silla en la capital». «No estoy aquí para juzgar, duquesa», respondió finalmente. «Estoy aquí para ofrecer orden. Y yo le ofrezco una alternativa», dijo ella con firmeza. «Aceptaremos ayuda, pero no supervisión. Puede enviar comida, libros, médicos, pero las reglas se hacen aquí, porque aquí no enseñamos obediencia, enseñamos a confiar de nuevo». El vizconde la miró largamente. Luego, sin cambiar de expresión, asintió. «Una propuesta poco ortodoxa, pero interesante. Hablaré con el consejo». «Hágalo», dijo Illyana, «y dígales que aquí no criamos soldados, criamos personas». La carruagem partiu na manhã seguinte. Illyana e Thane assistiram desde o alto da muralha. Ninguém sabia se aquilo era o fim do problema ou o início de uma batalha mais longa. Mas uma coisa era certa, não retrocederiam. Naquela mesma tarde, Iwan chamou todos os pequenos ao jardim. A duquesa disse que o mundo inteiro quis mandar a gente embora. E a gente ficou. «E a hora?», perguntou Naninha com trenzas desiguales. Ewan se encogió de hombros. «Ahora somos el mundo». Y todos rieron, sin saber del todo lo que significaba, pero sabiendo que estaban seguros. En aquela noite, Illyana escreveu algo pela primeira vez em seu diário antigo.
aquele que había sido trancado no día da morte de Caelum. Hoy, por fin, sentí que lo que estamos haciendo no necesita más nombre que el amor que lo sostiene. Pero si un día me preguntan cómo se llamó todo esto, diré, fue apenas un hogar y fue suficiente. Las semanas pasaban con la cadencia suave de una primavera que, en las tierras altas, parecía siempre llegar de puntillas. El castillo de Caerleith florecía no solo en los jardines, sino también en los rincones menos visibles. Un gesto amable entre niños, una risa entrecortada, un abrazo sin miedo. Thorin crecía fuerte, con ojos despiertos y curiosos. Era el primero en correr al patio por las mañanas, el último en dormirse por las noches. Iwan, aunque aún tenía la sombra de su pasado en la mirada, lo seguía con una devoción que nadie comentaba, pero todos notaban. Y Lyanna observaba cada detalle con el cuidado de quien aprendió a no dar por hecho ningún momento. A veces, al verlo dormir, sentía que algo aún le faltaba, no en el niño, sino en la historia. Una mañana nublada, Elspeth encontró un sobre en el alféizar exterior de la ventana de la cocina. No tenía sello ni escudo. Estaba cerrado con una cinta de hilo y llevaba escrito a mano, para la duquesa Lyanna. Lo entregó sin decir palabra. Ylshanna lo recibió con una mezcla de sorpresa y presentimiento. Subió a su habitación, cerró la puerta y se sentó en el pequeño escritorio de roble junto a la ventana. Abrió el sobre con cuidado, como si temiera romper algo más que papel. Dentro, una sola hoja doblada. La tinta era azul, la caligrafía, femenina y temblorosa. No sé si algún día llegaría a escribir esto. Me llamo Maeve. Hace 3 años trabajaba como costurera en una casa noble del sur. Me enamoré de un joven soldado. Él fue enviado a la frontera y nunca regresó. Yo estaba esperando un hijo. Cuando los señores de la casa lo supieron, me echaron sin más. Dormí en establos, recogí migajas, luché por mantenerme viva. Cuando nació mi hijo, no tenía leche, ni abrigo, ni un lugar donde protegerlo. Me hablaron de usted, de su castillo, de la duquesa que había perdido un hijo y cuyo corazón estaba roto. No sabía si era cierto, pero esa noche lo intenté. Caminé por la nieve hasta sus puertas. Dejé a mi hijo envuelto en la única manta que me quedaba y recé para que, al abrir la puerta, alguien con manos limpias y alma herida lo acogiera con el amor que yo no podía darle. No pido perdón, no pido nada. Solo quería que supiera que no lo abandoné. Lo dejé por amor. Ylshanna leyó la carta una vez, luego otra, luego una tercera vez, en voz baja, con los labios temblando. No lloró, no gritó, solo colocó la carta sobre su pecho, cerró los ojos y respiró hondo, como quien después de años por fin puede exhalar sin dolor. Esa noche esperó a que Thane terminara de leer con Iwan en la biblioteca. Luego lo llamó con un gesto suave. Le entregó la carta sin hablar. Thane la leyó de pie, junto al fuego. La expresión de su rostro cambió lentamente, de sorpresa a comprensión, de comprensión a ternura. «¿Qué vas a hacer?», preguntó en voz baja. Lyanna se acercó a la cuna de Thorin, que dormía profundamente. «Nada, solo darle las gracias, a ella y al destino». A la mañana siguiente, Lyanna bajó al oratorio del castillo. Allí, entre velas y silencio, escribió una respuesta que nunca enviaría. «Maeve, él está bien. Él ríe, corre, duerme entre sábanas cálidas y despierta cada día con una historia nueva en los ojos. Es amado, no porque lo llevé en mi vientre, sino porque lo elegí. Gracias por confiar en mí cuando no me conocías. Gracias por dejarlo aquí, cuando tu alma ya no podía sostenerlo. Él es tu hijo, pero también es mío, y siempre lo será». Guardó ambas cartas en el interior de su diario.
no bajo llave, no como un secreto, sino como parte viva de la historia que ahora tenía sentido completo. En los días que siguieron, Iliana comenzó a caminar con otra postura, más erguida, más liviana. Thane la observaba con admiración silenciosa. No necesitaba preguntar. Sabía que algo dentro de ella se había sellado con amor. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta, se sentaron juntos en el banco de piedra bajo el sauce. Era el mismo lugar donde, años atrás, no podían hablar sin dolor. «He estado pensando», dijo Iliana, «que no siempre vamos a estar aquí». «Lo sé», respondió Thane, «y si algún día no estamos, quiero que esto continúe». Él asintió. «Entonces será momento de dar un nombre». «¿Un nombre? A lo que hemos creado, a este lugar». Iliana lo miró a los ojos. «No quiero un nombre elegante». «¿Cuál entonces?» Ella sonrió. «Solo la casa de Thorin». Y él supo que no había nada más que agregar. Esa noche, al irse a dormir, Iliana miró a Thorin mientras Elspeth lo cubría con una manta limpia. «Eres la historia más inesperada que he vivido», susurró, «y la más hermosa». La primavera se asentó con firmeza sobre Caerleith. El aire traía perfumes nuevos, los cielos eran menos grises y los niños corrían descalzos por el jardín, dejando huellas pequeñas en la tierra mojada. El castillo, que alguna vez fue una fortaleza de piedra y luto, ahora parecía respirar como una criatura viva, cálida y despierta. Iliana pasaba las mañanas en el aula improvisada, ayudando a los mayores a leer, escribir y contar historias. Thane organizaba a los jóvenes del pueblo que venían a ofrecer trabajo a cambio de comida o techo, sin saber que lo que encontraban era algo más valioso: propósito. Elspeth, aunque más lenta, seguía caminando por los pasillos con una taza de té en una mano y una mirada sabia en la otra. Observaba sin juzgar, escuchaba sin preguntar. Todos sabían que algo especial estaba ocurriendo, pero ninguno de ellos imaginaba lo que se avecinaba. Una tarde de sábado, mientras los niños jugaban con cintas de colores en el jardín, una carreta llegó al portón. Era sencilla, tirada por un burro viejo y conducida por una mujer del pueblo, la panadera, que rara vez salía de su tienda. «Traigo pan», dijo, «para todos. No necesito nada a cambio». Detrás de ella, otra carreta se detuvo, y otra más, y otra. El herrero bajó con una caja de herramientas. La curandera trajo frascos de hierbas. Un grupo de niños aldeanos descendió con ropas limpias, con los ojos brillantes y una mezcla de vergüenza y esperanza. «Mi hija me preguntó si también podía vivir aquí», dijo una madre. Le dije que no podía, pero tal vez podría ayudar. En menos de una hora, el patio del castillo estaba lleno, no de ruido, sino de una presencia muda, cargada de respeto. Iliana bajó desde el ala norte. No esperaba visitas. Vestía su ropa de trabajo, un vestido sencillo de lino, el cabello recogido, las manos manchadas de minos en tiza. Thane apareció a su lado. Ewan observaba desde una de las ventanas superiores. La panadera se adelantó. «No vinimos a pedir, vinimos a agradecer». «¿Por qué?», preguntó Iliana sin disfrazar la emoción. «Porque ustedes hicieron lo que nadie más se atrevió a hacer. Porque nos enseñaron que es posible empezar de nuevo», añadió el herrero. «Porque nos recordaron cómo era confiar», dijo la curandera. Una anciana que casi nunca salía de su casa alzó la voz. «Caerleith ya no es un castillo, ahora es un corazón». Todos asintieron, y uno por uno comenzaron a colocar ofrendas frente a la puerta principal. Un pan recién horneado, una muñeca de trapo, un ramo de flores silvestres, un dibujo hecho por un niño, una carta escrita a mano. «Gracias
por no cerrarle la puerta al mundo. Lyanna no pudo hablar. Thane le tomó la mano con fuerza. Elspeth se acercó con un pañuelo. Y entonces, en medio de la multitud, una voz infantil rompió el silencio. «¡Viva la casa de Thorin!». Todos los niños del castillo repitieron la frase como si fuera un canto secreto que habían ensayado sin saberlo. «¡Viva!». Y la aldea entera, por primera vez en años, bajó la cabeza. No por vergüenza, sino por honra. Esa noche, los pasillos estaban en calma. Lyanna se sentó en su rincón de lectura y escribió en su diario: «No sabíamos que nos miraban, no esperábamos nada, pero hoy comprendimos que el amor también deja huellas en el camino y que a veces el mundo vuelve para seguirlas». Thorin durmió con una sonrisa. Ewan se quedó junto a su cama. Thane preparó con sus propias manos una placa de madera. Al día siguiente la colgaron sobre la entrada principal. Tallada a mano, decía: «Casa de Thorin, donde nadie vuelve a ser olvidado». Y debajo, una línea simple, en letras más pequeñas: «Fundada no por decreto, sino por decisión». Había algo distinto en el aire esa mañana. El sol, aunque suave, iluminaba con una nitidez inusual cada rincón del jardín. Los niños jugaban como de costumbre. Ewan enseñaba a dos pequeños a escribir su nombre en pizarras de madera, y Elspeth colocaba flores frescas en los floreros del pasillo. Pero Lyanna sentía un presentimiento en el pecho, una especie de silencio previo a algo importante. No lo dijo en voz alta, solo lo guardó, hasta que, pasada la hora del almuerzo, una carta llegó al castillo, traída por un mensajero a caballo, sellada con cera roja y un símbolo modesto, una cruz bordada sobre un lazo. Lyanna la abrió con calma, leyó en silencio y luego llamó a Thane. «Es sobre Daela», dijo sin rodeos. «¿Qué ocurre?». «Su abuela la ha encontrado». Daela era una de las primeras niñas en llegar. Tenía 6 años y una risa difícil de encontrar, pero contagiosa cuando aparecía. Había llegado en brazos de un joven desconocido, acompañada de su hermano Hamish, mayor por apenas 2 años. El joven había dicho que eran huérfanos. Nunca volvió. Desde entonces, Daela se había convertido en parte del alma del castillo. Ayudaba a vestir a los más pequeños, recogía flores, cocinaba con Elspeth y dormía abrazada a su hermano todas las noches. La carta explicaba que su abuela materna, que vivía en un pueblo costero, llevaba años buscándolos. Había perdido el rastro de la madre luego del nacimiento de Daela y jamás supo qué había sido de sus nietos. Una vecina oyó rumores sobre un castillo que acogía niños. Fue hasta allí y los reconoció en un dibujo colgado en la entrada. Quería verla, conocerla, y si Daela lo deseaba, llevársela a casa. Lyanna guardó la carta con cuidado. No respondió de inmediato. Fue al jardín, donde Daela hacía una corona de flores con otras 2 niñas. Se sentó a su lado y la llamó por su nombre, con dulzura. «¿Recuerdas a tu mamá?», preguntó. La niña asintió bajando la mirada. «Poco, solo que cantaba cuando llovía». «¿Y recuerdas si alguna vez te habló de su madre?». Daela negó con la cabeza. «Pues ella te ha encontrado», dijo Lyanna, «y quiere conocerte». La niña no, respondió. Solo apretó las flores entre las manos, luego alzó los ojos. «¿Y si no me quiere de verdad?». Lyanna acarició su cabello. «El amor no siempre llega de la forma en que lo esperamos, pero mereces saberlo por ti misma». Hamish fue más difícil de convencer. No quería que su hermana se alejara. No confiaba en adultos, en promesas ni en cartas escritas a distancia. «¿Y si la separan de mí?». Thane le puso una mano en el hombro. «Nadie te va a arrancar nada. Pero si ella tiene una oportunidad,
Debes dejarla tomarla, como tú la tomarías si fuera tuya. Hamish no respondió, pero esa noche se sentó junto a Daela y le ayudó a empacar una pequeña mochila con sus cosas favoritas, una muñeca de trapo, una piedra lisa del río y una foto que Iwan había dibujado a mano con todos los niños del castillo. La abuela llegó al amanecer del tercer día. Era una mujer de cabello gris y mirada firme, vestida con ropa sencilla pero limpia. Llevaba una cesta con pan casero y una manta tejida con los mismos colores del lazo que Daela siempre llevaba en el pelo. Cuando la vio, no lloró. Solo se arrodilló frente a ella. «Tienes la misma mirada que mi hija cuando era niña», dijo. Daela no dijo nada, pero dio un paso hacia adelante, y otro, y al tercero la abrazó. No hubo ceremonia, ni despedida oficial, solo un almuerzo más largo, una sobremesa más silenciosa y una última vuelta por el jardín. Illyana la acompañó hasta la puerta. Se agachó frente a ella. «¿Tienes miedo?» «Un poco. Está bien tenerlo, pero también está bien confiar». Daela asintió. Miró atrás una vez. Ewan le levantó la mano. Hamish apretó los labios. Thorin le lanzó un beso. Y entonces, sin palabras, se fue. Illyana no lloró ese día, pero escribió en su diario al anochecer: «Hoy la puerta del castillo también sirvió para dejar partir, porque el amor que no ata es el que enseña a volar. Daela se llevó una parte de nosotros, pero también dejó una parte suya aquí, y eso también es familia». Esa noche el silencio fue distinto. No era vacío, era madurez. El castillo había aprendido que los brazos que acogen también deben saber soltar. Después de la partida de Daela, el castillo pareció cubrirse de un silencio distinto. No era tristeza, tampoco vacío. Era algo más parecido a la madurez, un respeto tácito por lo que significaba dejar ir, y al mismo tiempo una conciencia serena de lo que se había logrado. La rutina volvió lentamente. Las comidas, las clases, los paseos por el jardín. Pero como si el destino supiera que la paz prolongada adormece, trajo de nuevo movimiento a las puertas de la casa de Thorin, y esta vez llegó en forma de desafío. La niña no llegó en una cesta, ni acompañada, ni siquiera anunciada. Simplemente apareció, sola, sentada contra el portón de hierro, con la espalda encorvada, las piernas cruzadas y la cabeza baja. Tenía el cabello enmarañado, los pies sucios y los ojos escondidos bajo un flequillo mal cortado. Parecía tener entre 8 y 10 años, pero su expresión endurecida le daba una apariencia mayor. Elspeth fue la primera en verla. «¿Estás perdida, cariño?» La niña levantó el rostro con lentitud, con una mirada que no tenía miedo, sino advertencia. «No me llames así», escupió, «y no me toques. Solo quería saber si...» «No quiero saber nada». Thane apareció al oír las voces. Se acercó con calma, con las manos visibles. «¿Cómo te llamas?» «No importa. Nadie me llama por mi nombre desde hace años. ¿Tienes hambre?» La niña frunció el ceño, desconfiada. «Eso sí importa». Le ofrecieron un plato de sopa. Lo tomó, lo olió, lo comió en silencio. Luego, sin agradecer, se sentó de nuevo, de espaldas a la pared. Durante los primeros días, nadie logró acercarse a ella sin recibir una reacción violenta. Mordió a una doncella, empujó a Iwan, rompió 2 tazas y cerraba la puerta de su habitación con tanta fuerza que una bisagra terminó cediendo. No lloraba, no jugaba, no escuchaba, solo observaba, como si esperara el momento exacto en que la expulsarían para poder decirse a sí misma que tenía razón. «Está hecha de cuchillas», dijo un ayudante de cocina. «No», corrigió Illyana. «Está hecha de cicatrices». Ewan, que al principio no mostraba interés, comenzó a seguirla sin que ella lo notara.
Cuando la escuchaba gritar por las noches, se sentaba en el suelo del pasillo, apoyado contra la puerta. Cuando rompía algo, era él quien lo arreglaba. Cuando se escapaba al jardín, él la vigilaba desde lejos. Una tarde, ella se hartó. ¿Por qué me sigues? Porque sé cómo es estar en guerra con el mundo. ¿Y tú qué sabes? Sé que duele, y que cansa, y que cuando uno deja de pelear, duele más. Ella se quedó en silencio, y por primera vez no se fue corriendo, no tenía nombre, o al menos no uno que quisiera compartir. Los niños comenzaron a llamarla Nixie, como el espíritu del agua de las leyendas escocesas. Cuando alguien usaba el apodo, ella bufaba, pero no lo negaba. Un día, Thorin dejó su muñeco favorito junto a su cama sin decir nada. Al día siguiente, Nixie dormía abrazándolo. Lyanna lo notó. No dijo nada. Una mañana rompió a llorar sin explicación en medio de la clase, lanzó los lápices al suelo, empujó la mesa y salió corriendo. Thane fue tras ella. La encontró sentada en el establo temblando. «¿Qué pasa, Nixie? No quiero que me quieran», susurró. «Porque después se van, siempre se van». Thane se sentó a su lado. No la tocó, no la corrigió. Solo dijo: «Entonces, esta vez, quédate tú». Esa noche Elspeth la encontró dormida en la biblioteca, abrazada a un libro cerrado. No sabía leer aún, pero lo sostenía como si temiera que alguien se lo quitara. «La niña que mordía», murmuró la anciana, «ahora se aferra». Y sonrió en silencio. Pasaron semanas. Nixie comenzó a ayudar en la cocina, lavaba platos, colgaba ropa, se sentaba más cerca de los demás. No sonreía del todo, pero sus ojos se volvían menos grises. Una tarde, durante la lectura, pidió con voz firme: «¿Puedo leer una línea?». El aula entera se quedó en silencio. Ewan le tendió el libro, y Lyanna asintió. Ella leyó con esfuerzo. «Los que no sabían amar, aprendieron», y luego bajó la mirada. Roja, viva. Esa noche, Lyanna escribió en su diario: «No vino a romper nada, vino a recordarnos que la ternura también se defiende, y que hasta las manos más cerradas, un día, se abren». El invierno en los altos de Lorne era despiadado. Las ventiscas no anunciaban su llegada, caían como cuchillas, sin permiso. La nieve cubría los senderos hasta borrar el tiempo, y el viento parecía tener voz propia, susurrando historias antiguas por entre las torres del castillo. Una tarde, mientras Lyanna revisaba el inventario de leña en las bodegas, Elspeth se le acercó con el rostro pálido. «Mi señora, la tormenta viene. ¿Tan fuerte? Más que la de hace 2 inviernos. Y hay rumores en la aldea. Casas debilitadas, techos que no resistirán». Lyanna dejó el libro abierto. «Entonces abriremos las puertas. A todos, a quien lo necesite». Thane no hizo preguntas. Cuando su esposa hablaba así, con esa calma decidida, sabía que no era impulso, era dirección. En pocas horas, los salones se prepararon. Camas improvisadas con mantas de lana, calderas encendidas en todas las salas, comida calentándose en ollas enormes. Los niños ayudaban con entusiasmo. Incluso Nixie doblaba mantas sin decir una palabra. Antes de que anocheciera, las primeras familias comenzaron a llegar. Eran hombres con las manos agrietadas, mujeres embarazadas, niños con mejillas rojizas por el frío, ancianos que se doblaban al caminar, gente que Lyanna conocía solo de vista, otros ni eso. No traían casi nada, solo lo que podían cargar en una mochila, un canasto o en el abrazo del otro, y en cada rostro la misma mezcla de vergüenza y gratitud. «¿Aquí es donde reciben niños abandonados?», preguntó una madre temblando. «Aquí recibimos a quien lo necesite», respondió Lyanna, tomando su mano. Esa noche, el gran salón se convirtió en un refugio. Los tapices colgaban como testigos de una historia nueva. Las chimeneas rugían con fuerza.
Ewan y Thorin repartían pan caliente. Una mujer cantaba una canción de cuna antigua mientras su hijo dormía en su regazo. Nixie acariciaba el cabello de una niña pequeña que no dejaba de llorar. Y en medio del caos había una paz extraña, una sensación de que ese castillo, tan lleno de memorias nobles y tragedias viejas, por fin estaba siendo habitado con propósito. En la madrugada, cuando la tormenta alcanzó su punto más alto, Illyana subió a la torre norte. Desde allí veía el blanco absoluto cubriendo las colinas. Y a pesar del rugido del viento, el interior del castillo vibraba con risas, pasos, voces, vida. Thane se acercó por detrás, en silencio. ¿Lo imaginaste alguna vez? ¿Tener un castillo lleno de desconocidos? No. Sentirlo lleno de sentido. Ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Te das cuenta, Thane? ¿O qué? Lo que comenzó con un solo niño. Nos salvó a nosotros y ahora está salvando a todos. Cuando la tormenta amainó, 3 días después, muchos regresaron a sus casas, pero no todos. Algunos no tenían ya casa a la cual volver. Otros decidieron quedarse. Y así, sin declararlo, sin escribirlo en ningún sitio, sin firmar acta alguna, la casa de Thorin se convirtió en algo nuevo, un refugio permanente, para huérfanos, para viudas, para ancianos, para quien necesitara un techo, una cama o, simplemente, un lugar donde ser visto. Una mañana, un joven de la aldea pidió hablar con Thane. Quisiera aprender a cuidar la huerta, para retribuir lo que han hecho. Entonces empieza hoy, respondió el noble, entregándole una pala. Poco a poco, otros siguieron su ejemplo. Un herrero se ofreció a reparar las rejas. Una curandera ayudó a organizar la enfermería. Una maestra jubilada enseñaba a leer a los niños, con Nixie sentada en primera fila, esta vez sin esconderse. En primavera, las flores volvieron a brotar en el jardín, y con ellas un nuevo cartel fue colocado junto al portón. Aquí nadie sobra, aquí nadie es tarde, aquí todo dolor puede descansar. Illyana lo escribió con su propia mano, y al mirarlo, por primera vez en años, lloró sin miedo. Esa noche, Thane la abrazó mientras los niños jugaban en el salón. ¿Todavía piensas en la vida que habríamos tenido si no hubiera aparecido aquel bebé? Sí, respondió ella, con la voz firme. Y agradezco todos los días que nunca llegó, porque no fue un heredero el que heredó su corazón, ni una guerra la que forjó su propósito. Fue un gesto abandonado en una canasta, un llanto bajo la nieve, un amor olvidado que volvió a nacer, no entre ellos, sino gracias a ellos. Era una mañana luminosa de verano. El castillo respiraba en calma. Los niños jugaban en el jardín. Los adultos tejían redes de ayuda entre tareas y aprendizajes. Illyana y Thane caminaban entre las flores, de la mano, en silencio. Ya no se necesitaban palabras para comprenderse, hasta que un jinete llegó por el sendero de grava. Vestía el uniforme de mensajería real, polvo en las botas, ojos turbios de urgencia. Llevaba una carta sellada con cera roja. Buscaba a Lady Illyana de Lorne. En cuanto leyó el primer párrafo, el rostro de Illyana palideció. Se apartó en silencio, con el sobre aún temblando en las manos. Subió a la torre este, donde nadie la siguió salvo Thane. Él no hizo preguntas. Solo esperó. Minutos después, ella habló. Es de una mujer que murió hace 2 meses. Era doncella de una dama noble, de apellido Strathairn. En su lecho de muerte, confesó haber ayudado a su señora a entregar un bebé en secreto, un niño nacido de una unión prohibida. Thane enmudeció. Illyana continuó. La señora murió durante el parto. El padre era casado y poderoso. Exigió que se deshicieran del niño antes de que su esposa legítima lo descubriera. La doncella no pudo matarlo.
Lo envolvió en una manta bordada con los colores de la familia y lo dejó donde creyó que podría tener una segunda oportunidad. «A nuestros pies», dijo Thane, «en nuestra puerta». Durante días, Illyana no pudo dormir, no por la carta, sino por la posibilidad de que el padre del niño, al saber de su existencia, intentara recuperarlo. No por amor, sino por vergüenza o reputación. Thane la escuchó una noche, mientras ella repasaba mentalmente cada posible escenario. ¿Y si lo busca? ¿Y si dice que es su sangre? ¿Y si tiene el poder legal de llevárselo? Entonces nos encontrará de pie, respondió Thane, no porque lo poseamos, sino porque lo amamos. Decidieron investigar discretamente. A través de un viejo contacto en Edimburgo, confirmaron: Lord Baird Strathern había enviudado hace un año. Su esposa nunca supo de la infidelidad, y él jamás reconoció al hijo ilegítimo, ni una búsqueda, ni una palabra. Illyana se sentó ante el fuego, con la carta en las manos. Thane la observaba. «No lo quiere», susurró ella. «Y aun si lo quisiera, ya no puede tenerlo». Cuando Elspeth supo la verdad, respondió con sencillez: «La sangre no hace padres, el amor sí». Nixie, que escuchaba desde el umbral, añadió con frialdad: «Y hay sangre que mejor se seca». Illyana no rompió la carta. La guardó en una caja con una nota que decía: «Que la verdad no cambie lo que el amor ha creado». La selló y la escondió en el ala norte, para que algún día, cuando el niño fuera mayor, pudiera leerla si así lo deseaba. Pero jamás por obligación. Esa noche, mientras el niño dormía en su cuna, ya no un bebé, sino un niño de andar firme y ojos curiosos, Illyana lo observó en silencio. Thane se acercó por detrás, envolviendo a ambos con su capa. «¿Cómo puede alguien abandonar esto?», murmuró ella. «Algunos ven una carga donde otros vemos un milagro. Y así, sin proclamas ni documentos oficiales, el niño sin nombre fue reconocido como Callan de Lorne. No por decreto, no por linaje, sino porque su risa devolvía calor a los muros de piedra. Porque su abrazo curó heridas que ni siquiera sabían que tenían. Y porque, sin buscarlo, había reconstruido un castillo, ladrillo a ladrillo, sonrisa a sonrisa. En el diario de Illyana, ese día quedó marcado con una sola frase: «No nació de mí, pero me parió de nuevo». Los años pasaron con paso suave, como la brisa que se cuela entre las piedras viejas del castillo. Callan creció entre voces dulces y brazos firmes. Aprendió a montar a caballo en los senderos de los altos de Lorne, a leer en el regazo de Illyana y a usar las herramientas de Thane para construir pequeñas cosas con sus propias manos. No tenía su sangre, pero tenía algo más fuerte: la certeza de ser amado. En el pueblo ya nadie dudaba de su lugar. Era el hijo del castillo, el heredero de los nobles que abrieron las puertas, el niño que transformó la historia de dos corazones rotos. Un día, Callan volvió del bosque con los ojos encendidos. Llevaba de la mano a una niña pequeña. No hablaba, estaba cubierta de barro y tenía una carta atada al brazo con una cinta de hilo. Illyana se arrodilló, la envolvió en una manta y la sostuvo como si hubiera nacido de ella. Thane tomó la nota con el ceño fruncido. Solo decía: «No puedo darle más. Por favor, denle lo que yo no supe». Elspeth se acercó detrás, sin sorpresa. «Ya no es la primera». «¿Qué quieres decir?», preguntó Illyana. «Desde hace semanas hay rumores. Que en este castillo los niños encuentran familia. Que aquí nadie es despreciado. Que si no puedes criar a tu hijo, puedes confiarlo al corazón de Lorne, y así, en cuestión de meses, llegaron más. No todos abandonados.
Algunos eran traídos por vecinos, otros por sacerdotes, incluso por antiguos criados. Iban dejando pequeños, de todas las edades, en la puerta de hierro. Algunos sabían hablar, otros no. Algunos habían sido amados, otros ni siquiera tenían nombre. Pero todos eran recibidos igual, con una cobija, un plato de sopa y una sonrisa. Una noche de 1900, otoño, Ilyana, ya con mechones de plata en el cabello, tomó la mano de Thane mientras caminaban por el ala este del castillo. Ese ala ahora era otra cosa. Tenía camas alineadas, una gran sala común con estanterías de libros, juguetes de madera, mantas tejidas por Elspeth y por las propias niñas mayores. Cada niño tenía un espacio y una historia nueva que comenzaba. ¿Estás segura?, preguntó Thane. Ya no es una decisión, Thane. Es un llamado, y esta vez no podemos ignorarlo. Una semana después, el duque y la duquesa hicieron algo que ningún noble había hecho antes en la historia de Lorne. Cedieron una parte del castillo para fundar el primer orfanato de la región, sin fines políticos, sin alianzas, sin patrocinadores. Solo una placa de hierro forjado sobre el portón de entrada que decía «Casa de Thorin», donde nadie es demasiado pequeño para empezar de nuevo. Callan ayudaba a los nuevos. Les enseñaba los pasillos secretos del castillo, las rutas por el bosque y las palabras que Ilyana usaba para calmar el miedo por la noche. Nixie, ya convertida en una joven fuerte, enseñaba a leer a los más pequeños y cocinaba como había aprendido de Elspeth. Incluso comenzó a escribir cuentos para dormir, inspirados en los niños que llegaban. Thane plantó un manzano en el patio central con una placa, por el día en que alguien llamó a la puerta, y nuestra historia cambió. Muchos años después, cuando Ilyana ya caminaba con bastón y las manos de Thane eran más arrugadas que firmes, un viajero llegó al castillo buscando refugio. Iba con su hijo en brazos, escapando de la guerra, sin familia ni tierra. Lo recibió un joven de ojos amables que lo guió hasta el salón y le ofreció una taza de té. «¿Cómo se llama este lugar?», preguntó el forastero. «Casa de Thorin», respondió el joven. «Aquí siempre hay una luz encendida». «¿Y tú quién eres?» «Solo alguien que, hace muchos años, fue rescatado de una canasta bajo la nieve». Y así, generación tras generación, la historia siguió, no con sangre, no con títulos, sino con actos, con manos extendidas, con la firme convicción de que una familia no se hereda, se construye. Y en lo alto del portón, con letras gastadas pero firmes, aún podía leerse: «Aquí nadie sobra, aquí nadie es tarde, aquí todo dolor puede descansar». Porque una vez, un niño fue dejado en la nieve, y fue ese gesto, ese milagro silencioso, el que restauró un amor y cambió el destino de muchos, para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo para no perderte los relatos que resisten al tiempo.